todas tus iniquidades, porque Él es quien sana todas tus dolencias, porque Él es quien rescata del hoyo tu vida, quien te sacia de bienes y misericordia, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Padre, por tu misericordia, tú que conoces la senda al corazón, háblanos otra vez. Te necesitamos. Y venimos, Señor, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Señor, tú que entiendes nuestra sed, sé tú nuestra fuente de agua viva. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alguien podría plantear la pregunta legítima: ¿por qué Dios escogió manifestarse de una forma que causara miedo, como lo hizo allá en el monte del Sinaí? Porque lo que ocurrió en el monte del Sinaí no invita a acercarse. Y completo la frase: no invita a acercarse a Dios. O sea, la reacción de los israelitas, por favor, cualquier ser humano diría: ni que se aparezca. No queremos. Y vean lo que dice la Biblia: al amanecer del tercer día, Éxodo 19, en el cielo se oían truenos y se veían relámpagos. Sobre la montaña había una nube oscura y se oía el fuerte toque de una trompeta. Todos los israelitas que estaban en el campamento temblaban de miedo. Entonces Moisés sacó del campamento a los israelitas y los llevó al pie de la montaña del Sinaí para que se encontraran con Dios. Como Dios había bajado a la montaña en forma de fuego, esta estaba llena de humo, hasta parecía un horno. En ese momento la montaña entera retumbó fuertemente y el toque de trompeta se oyó cada vez más fuerte. Y mientras Moisés hablaba con Dios, él le contestaba con voz del trueno. Alguien podría decir: lo que usted acaba de leer es exactamente contrario a lo que nos ha enseñado hasta ahora. Porque los rasgos que hay allí de lo que ocurría, habían relámpagos, trompeta en forma de fuego, montaña retumbó y la voz del trueno provocó que los israelitas tuviesen miedo. Y Dios fue intencional al dirigirse a los israelitas. Y repito, esta es una didáctica con el permiso que nos merecemos todos. Es una didáctica que huele a atropello, a abuso. No es la forma en que un maestro debiera de comunicarse con educandos a quienes quiere enseñarles un nuevo código de vida. Entonces, en el contexto de los 10 mandamientos, estoy leyendo el capítulo anterior. ¿Cómo entendemos que Dios es amor y Él escoge comunicarse intencionalmente con el relámpago, con el fuego, con el temblor, con el trueno, con el sonido de una trompeta? ¿Cómo? Bueno, todo lo que nosotros encontramos en la Biblia tiene un contexto. Y dentro de ese contexto está la primera audiencia. La Biblia originalmente no fue escrita para nosotros.
Nosotros no somos los primeros receptores o destinatarios de la Biblia. Y las manifestaciones que Dios tuvo, las tuvo en su contexto para un grupo particular de personas. Y no podemos nosotros derivar conclusiones de copy and paste al pie de la letra sin tener la consideración. ¿Cuál consideración? Bueno, Dios ha sacado de Egipto a 2 millones de esclavos. Así que Dios se está comunicando con seres humanos que pasaron más de 400 años, imagínense cuántas generaciones, donde no existía la cultura del diálogo, porque los capataces egipcios, es decir, el tirano, no era cordial con los sometidos, con los esclavos. Por lo tanto, los esclavos no podían entender jamás, nunca, el idioma de la cortesía, el vocabulario del por favor, papajito, mira, ya trajiste esta carga de bloques aquí, ahora tómate 5 minutos y luego ve y traes de allá de que tiene los... No. Estos seres humanos que estaban acostumbrados al golpe de látigo en la oreja, no estaban acostumbrados al si me escuchan los que están, no, era el grito. Y ahora Dios en el cielo toma a esta multitud en un estado bruto y Dios se propone, Dios en su misericordia ve un tesoro en esta multitud que está en una condición bruta, ve un tesoro debajo de la escoria por su misericordia. Entonces Dios emprende la tarea de comunicar su amor a seres humanos que están acostumbrados a que alguien les grite, a que alguien les truene el látigo, a que alguien los ofenda, a que alguien sea monosilábico. Ahora entendemos por qué que los mandamientos están: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Un esclavo que tenía su cerebro programado para oír órdenes secas, cerradas, crudas, no estaba preparado ese cerebro para sentarse en un diálogo como el que Dios dice: vengan a mí y estemos a cuenta. En Isaías aparece Dios sentándose con un pueblo de Israel que ya han pasado tantos años y ya ha habido una elaboración en la comunicación para poder entender con razonamientos al Dios que se comunica con su pueblo. Pero en su estado original, cuando el pueblo de Israel sale y Dios lo recibe, en el monte del Sinaí se manifiesta, Él no se está comunicando realmente en forma primaria ni contigo ni conmigo. Él se está comunicando con esclavos. Y si yo vengo e invoco al Dios del monte Sinaí, estoy fuera de contexto. Si yo tomo el micrófono y empiezo a gritar y a dirigir, no digamos insultos, pero acusaciones directas, y yo vengo y les digo que es que Dios me habló anoche donde yo estaba durmiendo, muchas veces quienes hacemos uso de la palabra pretendemos ser nosotros la voz autorizada de Dios.
cuando la única voz autorizada de Dios es su palabra. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Quienes predicamos necesitamos enseñarle a la gente que hay 5 cosas que no se le entregan a la religión en el nombre de Dios. ¿Qué dije? 5 cosas que no se le entregan a una religión en el nombre de Dios. Número 1, a una religión no se le entrega en el nombre de Dios la identidad. Tú eres tú. Y por hacerte una religión, Dios no espera que tú cambies tu identidad. Dios es feliz que tú seas como Él. Amén. Y tu identidad tiene que ver con tu ropita, tiene que ver con tus alimentos, tiene que ver con la música autóctona donde tú creciste. Y Dios no espera que cuando te conviertes a Él borra tu identidad. No, si Él te hizo así. Amén. Número 2, tampoco Dios espera que en el nombre de Él, en nombre de Dios, tú pierdas tu autonomía. Donde una religión determine quiénes van a ser tus amigos, los lugares que vas a frecuentar, el manejo de tus finanzas, tus inversiones, tus preferencias en tu vida social. No, es que Dios no está enfermo de control. Dios lo que quiere es darte la libertad de que tengas su presencia en tu corazón y que Él te ilumine para tomar decisiones que te hagan bien a ti y a las personas que tú amas a tu alrededor. Amén. Por eso es que en el nombre de Dios a una religión no se le entrega la autonomía, la capacidad de valerte por ti mismo y tomar tus propias decisiones. Amén. Número 3, en el nombre de Dios no se le entrega a una religión la felicidad. Amén. La felicidad es algo que tú construyes reconociendo que vives en un mundo donde hay infelicidad y gracias a Dios aprendes a sacarle provecho a las buenas y a las malas. Y sabes que hay luces y sombras y descubres que hay paisajes aún en los momentos, en las crisis más difíciles de la vida. Número 4, en el nombre de Dios a una religión no se le entrega la dignidad. Y muchas veces, y aclaro, quienes hacemos uso del micrófono y a veces en el nombre de Dios podemos dirigirnos a la congregación con un vocabulario que no representa la dignidad con que Dios espera que los seres humanos nos tratemos unos a otros. En una iglesia cerca de allá, lejos de aquí, invitaron a una persona. Las damas querían tener un día de las damas ese sábado y el caballero en medio del sermón empezó a referirse a las mujeres: es que ustedes son unas estúpidas. Y usted escuchaba voces de personas, de damas que decían amén. ¿Cómo es posible? Por lo mismo, cuando nosotros descubrimos a Dios, nos damos cuenta que Dios es más grande que nuestra religión. Amén. Y cuando descubrimos que Dios es más grande que nuestra religión, nos damos cuenta que allá afuera tenemos más hermanos. Amén. Amén. Claro que sí, sí, sí. Y nos relacionamos con otros, no tratando de encontrar al demonio en su vida, nos relacionamos tratando de encontrar a Dios en su vida. Amén. Es entonces que tú has encontrado a Dios en el rostro de quien piensa distinto a tu religión, en el carácter de quien no comparte tus mismos valores. Es entonces que tú encuentras la imagen de Dios en el LGTBI. Es entonces que tú encuentras la imagen de Dios en el terrorista.
Es entonces que tú encuentras la imagen de Dios en el rostro del musulmán. Es entonces que tú encuentras la imagen de Dios en el rostro del ateo. Y lo quinto que no se le entrega a una religión en el nombre de Dios es la conciencia. Y si nosotros somos defensores de la libertad de conciencia, hay que empezar aquí adentro. Ahora, si alguien tiene una creencia particular de X creencia, las 28 creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y alguien quiere enseñar sus propias creencias, el lugar no es el púlpito. Él puede subir cualquier video en cualquier red del mundo y él es libre de hacerlo. Pero si yo voy a estar usando un púlpito de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, debo basarme en la Biblia. Amén. 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 Hay otros autores que han confirmado por qué Dios usó lo que usó para llamar la atención de los israelitas en el monte Sinaí. Vean lo que dice este autor. Salud. Alguien tiene que estar escuchando cuando llegue la hora de dar los 10 mandamientos. De manera que el Señor consigue que le presten atención. Entonces les habla en un lenguaje que pueden entender. Durante generaciones han estado viviendo con estrictas prohibiciones. Han sabido que apartarse un ápice del camino indicado significaba sentir en carne propia el castigo del látigo. Entienden muy bien lo que es una orden expresada de manera negativa. No hagan esto, no hagan aquello, o de lo contrario morirán. Por eso es que Dios emplea el vocabulario y lenguaje que emplea en los 10 mandamientos. ¿Quieres imaginarte conmigo la escena? Los ángeles están asombrados. ¿Cómo es que ellos están acostumbrados, 2 millones de personas, a ver que no es un solo Dios, son dioses? Porque en Egipto, donde ellos vivían, era una colección de dioses. ¿Cómo Dios se va, el Dios verdadero se va a relacionar con quienes sí estaban familiarizados, pero con una multitud innumerable de dioses? Y los ángeles no pueden entender. Cuando escuchan y observan a Dios manifestándose con truenos, relámpagos, y aquello que ardía, el humo, porque no es el Dios que ellos han conocido. Y Dios tiene que sentarse y decirle a los ángeles: es que quiero hablarles al corazón. Y el único idioma que ellos entienden es el idioma el idioma que les provoca miedo. Ahora, ¿cómo entender lo que hizo Dios? Dios es amor. Y Dios condesciende en su humildad. Y hay 3 palabras aquí: humildad, humor y humanidad. Todas vienen de la raíz humus. Dios se desciende y se convierte en algo insignificante. Y no solo eso, usa un lenguaje torpe, tortuoso, torcido, para comunicarse, porque su audiencia primaria, la única manera como podían entender a Dios era con manifestaciones y un lenguaje corto, lacónico, tortuoso. Entonces entendemos a Dios que Él hace el máximo
para llegar al corazón del ser humano. Hay ejemplos que son casi a la medida para ilustrar un principio, pero siempre los ejemplos quedan cortos. Eso se parece, como cuando el niño de apenas un añito que empieza a balbucear está pidiendo algo. Y las demás personas en la casa, una le trajo una almohada, pero el niño sigue llorando y no era una almohada. Otra persona le trajo su carrito, no era el carrito. Otra persona le trajo una fruta, no era ni almohada, ni carrito, ni fruta. Hasta que se acerca la mamá y lo escucha y dice la mamá, lo que el niño está pidiendo es un abrazo. Porque solamente la madre puede entender el lenguaje imperfecto del niño. Que las palabras no las dice cabales, no sabe construir una oración con sujeto, verbo y predicado, ni idea. Pero la mamá que lo ama encuentra en su balbuceo una oración completa. Dios que ama a su pueblo de Israel se comunica en un lenguaje que no es el lenguaje con el que se comunica con nosotros, no lo es. Y añade aquí el autor, finalmente cuando Dios desciende a encontrarse con sus hijos ahora liberados, no va hacia ellos para susurrarles al oído en voz baja. Hoy me gustaría expresarles que deseo que sean honestos, amables entre sí, puros, bondadosos, porque yo los amo. No estaban listos para algo así. Durante siglos no habían visto ejemplos de amor, de honestidad ni de pureza, así que no estaban listos para imitar. Por eso Dios dice, voy a hablarles en un idioma que puedan entender. Y entonces truena desde lo más alto del monte, en medio de fuego, humo y un terremoto, diciéndoles, no roben, no mientan, no maten, no cometan adulterio, porque esas cosas los van a llevar a la muerte. Pero todavía queda pendiente la pregunta, aparentemente no. Está bien. ¿Por qué entonces a veces nos gustaría? Y uno escucha voces por donde uno ha pasado y las personas, ¿por qué es que ya no se oyen aquellos sermones de antes? La iglesia ha ido perdiendo, el púlpito se ha ido sacrificando, ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Como en una iglesia cerca de allá, lejos de aquí, un miércoles de noche, se para una dama y dice, oremos porque la hija de mi vecina está enfermita de cáncer. Oremos, dice otro, porque mi hijo salió a aplicar para un trabajo. Y se para alguien y dice, oremos porque ahora los pastores solo del amor de Dios predican. O sea, en la estructura mental, eso es razón para invocar la presencia de Dios, porque se ha estado perdiendo la esencia del mensaje, qué barbaridad en lo que hemos caído, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía queda relevante la pregunta y la vamos a plantear, ¿por qué Dios no nos habla más como lo hizo en el Sinaí? Y vean lo que la palabra de Dios responde. Hebreos 12, 18 al 21. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Y yo digo, amén. A veces romanceamos con las cosas de la Biblia y decimos, oh, me habría gustado haber estado allí en el monte Sinaí. Paso. Y añade, al sonido de la trompeta y a la voz que allí no nos hemos acercado, a la cual la oyeron, rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando.
sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. ¿Y quién está allí? A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿A quién nos hemos acercado ahora? El apóstol Pablo la tuvo bien clara. Abran sus Biblias conmigo en 2 de Corintios capítulo 3. Capítulo 3, el tercer capítulo de 2 de Corintios. Vamos a leer a partir del versículo 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, porque ahí se vio la gloria de Dios. ¿Ok? Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había ¿de qué? De perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el misterio del Espíritu? Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿qué más sigue diciendo? Qué precioso. Amén. O sea, no fue que Dios se equivocó la forma en que Él se comunicó con aquellos en el monte de Sinaí. No, no es esa la idea. Dios hizo lo mejor para darse a conocer con aquellos. Otro intento de ilustrarlo es este. Hace algunos años atrás me invitaron para ir a ayudar a una persona, y la persona la mantenían recluida en una habitación herméticamente sellada, y lo único que hacían era como una especie de orificio al nivel del piso, y por ahí le pasaban comida. En un aislamiento, disculpen la palabra, salvaje, horrible. Y ellos querían que yo abriera la puerta para hablar con la persona y ayudarla. Y tuve que convencerlos y decirles que para una persona que ha estado en una habitación oscura y que lleva años allá adentro, la luz es su mayor enemiga. Si Dios les mostraba su amor en el Sinaí, lo rechazaban. No estaban listos. La luz de la gloria de Dios los iba a destruir, y por eso es que Él no se manifestó. Si yo accedía a la petición de esta gente para que se abriera la puerta, entrara la luz y yo llegara para escuchar o atender a la persona, eso iba a ser un crimen. La lógica nos dice que por muy buenas intenciones que tengamos, por favor, no le pongamos los reflectores de neón, lo vamos a matar. Y muchas veces cuando nosotros compartimos el Evangelio, le ponemos los reflectores de neón al Evangelio. El apóstol Pablo sigue diciendo: por
¿Qué versículo íbamos? 9. Ya leímos el 9, ahora el 10. Porque aún lo que fue glorioso, ¿qué sigue diciendo? No es glorioso. No es glorioso en este presente, ¿En comparación con qué? con la gloria más eminente. Ven qué precioso. La Biblia me está dando aquí un concepto y es que la manera en que se revela la verdad, la gracia y la gloria de Dios es de manera progresiva. Añade el versículo 11 ahora. ¿Alguien que lo lea, por favor? Porque si lo que es pasajero tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Amén. Qué lindo. Alguien más el 12 y vamos a completar hasta el 17. Por favor, alguien más. Así que teniendo tal esperanza, actuamos con mucha franqueza. ¿Sigo? Sí, ajá. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de desaparecer. Okay. Ajá. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, Ojo con eso. les queda el mismo velo sin descorrer, el cual por Cristo es quitado. Amén. Amén. ¿Está claro? Claro. O sea, me estoy relacionando con Dios con un velo que no hace falta. Dice Dios, te quito eso, cariño, porque eso nos impide. No estás conociendo mi amor como realmente soy. Amén. Lo que te sucedió en la infancia, que tuviste un padre que no te dio aceptación, no hubo aprobación, no hubo afirmación, no hubo atención, no hubo afecto, ahora la factura me la estás cobrando a mí. Y se te hace difícil aceptar a un Dios que se revela con su amor. Por eso es que insistes en buscar un velo cada vez que vas a estudiar la Biblia. Por eso es que hemos dicho, hay dos métodos para estudiar la Biblia. Un método centrado en el lector y otro método centrado en el autor. Cuando estudio la Biblia centrado el estudio en el lector, termino deprimido porque digo, yo no cumplo, yo no obedezco, yo no soy suficiente, esto me falta. Y hay una voz que te ayuda por dentro que dice, qué hipócrita que sos, mejor no sigas yendo. Pero cuando estudiamos la Biblia centrada en el autor, porque la Biblia es el único libro que el autor está presente cuando lo estudiamos. Cuando estudiamos la Biblia centrada en el autor, decimos, wow, ya el Señor ya lo cumplió por mí. Es entonces que le decimos al Señor, Señor, te doy mi corazón. Ahora las tablas de la ley ya no son de piedra, ahora están en el corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sigamos leyendo, Dieguito, por favor. Leyendo, estamos en el 15. Ok. Sin descorrer el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria a Dios. ¿Qué versículo fue ese? Es el 17. 17. Sigo con el 18. Por tanto, Ajá. todos nosotros mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Gloria a Dios. O sea que a medida que vamos conociendo al Dios Gracias. que se revela de manera progresiva, entonces empezamos a experimentar una transformación. Amén. Porque su amor es irresistible. Amén. Gloria a Dios. O sea, no porque la religión me pida, cuando las religiones intentan cambiar al ser humano, lo deforman. ¿Qué dice? Cuando la religión intenta cambiar al ser humano, lo deforma. Cuando la religión intenta cambiar al hombre, lo bestializa. Estoy siendo más específico.
porque no hay nada que le haga más daño un ser humano a otro ser humano que cuando ese ser humano ha sido bestializado por la religión y usa su religión para destruir a otros seres humanos. Por eso el Señor Jesús dijo estas palabras y se las voy a leer en el Evangelio según San Juan, el capítulo 16 y el versículo 2. El Evangelio según San Juan, capítulo 16, el versículo, vamos a leer el 1 y el 2 y el 3 inclusive, por favorcito. A ver, ¿quién quiere leer del 1 al 3? Juan 16. Raúl, ¿lee o leo? Ya leo que no estoy. A ver. 16 del 1 al 3. San Juan 16, 1 al 3. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Escuchen bien, esto está dicho en el contexto de un círculo religioso. Aquí no está hablando de un sicario, aquí no está hablando de un pandillero, aquí no está hablando de un matón, aquí está hablando de un ser humano que profesa una religión. Y ahora dice que cuando, ven qué interesante esta conclusión, cuando el ser humano le entrega su corazón a una religión, se bestializa. Cuando el ser humano le entrega su corazón a Dios, entonces vuelve a recuperar la imagen de Dios y ama como Dios ama. Amén. Ahora, la Biblia no nos deja inconclusos. ¿Cómo es posible que una persona que, y uso esta imagen, que se golpea el pecho con la Biblia, cómo es posible que desarrolla un comportamiento agresivo en el nombre de Dios? ¿Cómo es posible? Versículo 3, por favor, David. Y harán esto porque no conocen al Padre. Ay, ¿por qué? Porque no conocen al Padre. O sea, otra vez. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. O sea, yo puedo estar cerca de la religión y estar lejos de Dios. Lo que Jesús está diciendo allí no es superficial. Si alguien quería teología profunda, entreténgase. Entreténgase. Es que es más fácil llenarse la boca hablando mal de una religión. Es más fácil agarrar el Dios ajeno o el ídolo de otro y pulverizarlo. Pero si mi manera de tratar al ateo, al agnóstico, a la lesbiana, al gay, si mi manera de tratar a estas personas es agresiva, es violenta, en la realidad en lo que he venido adorando es a un ídolo, no al Dios verdadero, porque Dios verdadero ama al diferente. Haga usted la prueba e invite a su amigo de la comunidad LGTBI que venga a la iglesia. Van a abrazarlo a usted y a ver si lo abrazan a él. No estamos listos, porque no amamos a Dios. No hemos recibido el amor de Dios. Y seguimos insistiendo que no nos hace falta el amor de Dios, que nos hacen falta sermones duros. Y la capa gruesa de insensibilidad
se hace más profunda. Este diagnóstico que aparece en Juan 16:3 es congruente. Cuando nosotros analizamos la vida de un religioso que era al extremo, era estricto, es congruente. Vengan conmigo a Filipenses capítulo 3. En este capítulo el apóstol Pablo, él habla de sus raíces religiosas. Y dice así, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Versículo 5, ¿qué dice? Circuncidado al octavo día. Del linaje de Israel, la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo. Ajá, el 6. Cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Cuanto a la justicia, Ojo con eso. Aquí tenemos a un ser humano que él no dialogaba con las personas que tenían una opinión religiosa diferente a la suya. Él los maltrataba. O sea, que yo le podría estar hablando a una persona que es correcta con su religión, pero adentro trae a un salvaje que le hierve por la sangre. Y entonces alguien podría decir, es que los hombres de Dios, cuando tienen celo por las cosas de Dios, son celosos. Y muchas veces se usa la religión para tapar trastornos severos de la personalidad. Porque a veces la misma religión alimenta patrones patológicos en las personas. A veces el mismo círculo cercano. Hermano, invítalo otra vez a predicar, porque fíjese, esos son los sermones que nos hacen falta, ya los pastores no predican de eso. Y entonces terminamos trayendo a la persona que nos va a confirmar al Dios del monte Sinaí, y esta persona nos trae velos, nos instala velos a todos y salimos felices. Con una deformación de Dios en nuestra percepción mental. Y vean, noten por favor la relación. Aquí hay alguien estricto con la religión, Pablo. Pero usted lee Hechos capítulo 9 y versículo 1, y por favor acérquense cómo atrae la respiración. Alguien que me lo lea. Capítulo 9 y el versículo 1. Hechos 9:1. Hechos. Hechos 9:1. Capítulo 9 y el versículo 1. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes. ¿Qué dice? ¿Cómo que andaba Pablo? Respirando aún amenazas y muerte. Es decir, tú estás sentado en la congregación, invitas a este hermano a predicar, dice, pero ¿qué le pasa? Hay algo que está soltando, porque es muy fácil comunicar odio a través de la religión. Y a veces la misma familia alimenta estos perfiles. Porque viene la suegra y le dice a este, de Hechos capítulo 9, dice, no, mire, yo tengo varios yernos, pero yernos como él, es bien estricto con las cosas.
Lo que la suegra no sabe es, el sábado por la mañana él se monta, se despierta y en la casa empiezan los gritos. Ustedes son unos irresponsables, no creen en Dios, no toman en cuenta a Dios. Y empieza a respirar amenazas. Si Cristo viene hoy, lo va a encontrar dormidos. Y los chamacos, los pastores, los muchachos, durmiendo en todos lados, se acostaron tarde el viernes por la noche, tienen sueño. Pero entonces él tiene que cumplir con su religión. Y la esposa es la directora de toda esa tiene que salir corriendo. Vamos, en el carro, come. Y se mete una caja de cereal o un galón de leche y sírvanse. Y en lo que se están sirviendo se derramó el galón de leche en el carro y el piloto estira el brazo derecho y ¡pum!, agarra 4 trompas de una vez. Y la Biblia dice, respira amenazas. Porque en su corazón no está instalada una religión. Y noten bien, las religiones priorizan reglas, no personas. Las religiones construyen muros, no puentes, no vínculos. Quien vino a construir vínculos, puentes, se llama Dios en la persona de Jesús. Para acercar al ser humano con Dios. Gloria a Dios. Entonces, cuando llegan al estacionamiento de la iglesia, y con el pastor, ya no llores, mañana te voy a llevar a Disney, vamos a hacer un viaje, porque trae una culpa. En el fondo él no quiere llevar mañana, no tenía en mente viajar a Orlando mañana a llevar al niño a Disney. Es la vergüenza de la escena que otros van a ver en el estacionamiento de la iglesia. Y el niño está confundido y dice, este no es el papá de todos los días. Porque ahora va a entrar a la religión, al lugar de culto. Y cuando llega a la puerta está la diaconisa. Y el niño observa, y la niña observa cuando su papá, buenos días. Y el niño dice, ¿what? I don't trust. Miren, es que esto se escribió para nosotros. Era un viernes de noche. Por primera vez en esa congregación los jóvenes se habían puesto de acuerdo para hacer un drama que el sábado por la tarde iban a presentar. Por primera vez en la historia de esa congregación. Llegué a la práctica del drama y observé a 2 jovencitos. Uno de ellos, un muchacho ya de 21 años, joven adulto. Su hermana, los dos estaban apagados, opacados, sentados a un lado. Me acerqué y les pregunté si algo podía yo hacer por ellos. Y las lágrimas del muchacho caían en el piso así. ¿Y qué pasó? Les dije. Y él me dijo, mi papá nos dijo que es pagano tener dramas en la iglesia. Dramas. Y nos prohibió hacer un drama. Y ellos estaban viendo a sus demás compañeros practicar para el drama. En eso la jovencita sintió sed. Otra joven mayor la acompañó y cruzaron la calle a ir a buscar algo de tomar. Y fueron a buscar una botella de agua. Y en el transcurso de la iglesia, al cruzar la calle, la joven herida le dijo esto a la otra joven: cuando yo cumpla 18 años,
yo me le voy a ir a este viejo de la casa. Pero usted la miraba a la jovencita en un clima frío, los sábados de tarde. El papá le prohibía que se protegiera las piernas. Así que debía llegar con faldas a la iglesia el sábado con la temperatura bajo cero. Pasaron los años, corremos el calendario y un día veo una llamada y escucho: hola, ¿qué tal? El hermano de: pastor, ¿usted ha sabido algo de mi hermana? No. ¿Pasó algo? No, oré por ella, pastor, porque no aparece. ¿Cómo? Sí, un día no amaneció en la casa. Bueno, estuvimos orando, pasaron unas semanas y después otra vez la llamada del mismo muchacho: pastor, mi hermana ya apareció. Bueno, gracias a Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Mi hermana tenía un plan para irse de la casa. ¿Y cuál era el plan? Mi hermana se enamoró de un primo que vivía en California y mi primo se la vino a robar. Y hoy, meses después, pastor, quiero decirle que ya voy a ser tío. En esa casa, papá no abrazaba a las niñas. La mayor se casó con un ultra, mega, hiper, plus, ¿ya dije mega? Religioso. Y el esposo de la mayor creyó que Dios le había dado el don de la reprensión, porque era severo para criticar a los demás. Hasta que un día él se sintió que la esposa, que ya era ultra, mega, hiper conservadora, le hacía falta tantito arreglarla, e hizo uso de los puños para lastimarla. Porque la manera en que tratamos al otro refleja al Dios que nosotros adoramos. Y ahora escuchen bien. El apóstol Pablo ha hecho una presentación de su hoja de vida, de su currículum, que alguien diría: y añade, pero cuantas cosas eran para mi ganancia. ¿Cuáles eran esas cosas? Su herencia religiosa, su orgullo religioso, su prepotencia religiosa, su sentido de superioridad religiosa. Pero cuantas cosas, yo me enorgullecía de esas cosas, añade, las he estimado como pérdida por amor de quién? De Cristo. Cuando Cristo entra al corazón, tú te das cuenta que el esfuerzo humano, aunque esté revestido de religión, es basura. ¿Es qué? Basura. Basura. Y ciertamente, versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por el cielo, sino la que es por la fe de Cristo,
la justicia que es de Dios por la Fe. fe. Gloria a Dios. Amén. Vamos a aclarar algo. Sigue siendo cierto y sigue siendo verdad columnar que al cielo no va a entrar ningún ser imperfecto. Sigue siendo cierto que la norma que Dios ha fijado se llama perfección desde la A hasta la Z. Don't miss any verb. Desde la A hasta la Z. Y escuchen bien. La gran pregunta que se hizo el patriarca fue: ¿quién hará limpio lo inmundo? Y la respuesta está en la Biblia. Por eso hay que reconocer, mientras más me miro a mí mismo, veo imposible salvarme. Mientras más miro a Jesús, veo imposible perderme. Amén. 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 ¿Por qué? La conversación que hubo entre Jesús y Juan el Bautista. Estaban en el río Jordán. Juan el Bautista estaba literalmente desconcertado. Él lleva horas. Aquel sol ardía. Los ceños fruncidos de algunos religiosos que estaban allí no se sentían aludidos cuando Juan el Bautista gritaba: arrepiéntanse, generación de víboras. Uno está escuchando la predicación del hermano Juan y dice: wow, está grosero el tipo este. Los ángeles se inclinan para observar la escena, porque ellos ven al Hijo de Dios perfecto, sin mancha, no hay torpeza en él, no hay pecado en él, y entonces ven que ahí está la fila de la generación de víbora. Está uno que mata y le pagan por matar, está otro que roba las ovejas de otro, está la otra que roba otras cosas, está el otro que miente, que hace trampas en los negocios. Y en medio de esa fila Jesús se pone a hacer fila porque va a ser bautizado. Y Juan quiere ahogarse, meter la cabeza en el agua. Que vergüenza, mi primo me está poniendo en vergüenza. La familia ya quedó mal padre. Yo estoy llamando a la generación de víbora. Es entonces que hay una conversación entre Juan el Bautista y Jesús. Y Jesús mira el rostro de Juan. Le dice a Juan: yo amo a esta generación. Tipo de son víboras. Yo descendí del cielo y escogí pertenecer como un maldito a la generación de los malditos. Juan mira la revelación del amor de Dios. Bautízame. No, cambiemos de rol. El que debe ser bautizado aquí soy yo. Yo no entiendo, primo. Papaitos, ahorita sigamos con esto porque esto hay que cumplirlo. Porque en el cielo no va a entrar esta generación de víboras si yo no la represento. Entonces los ángeles entienden la encarnación. Así pues, ¿quiere pedir César? Ahora entendemos mejor el concepto cuando la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. El fuego consumidor si yo sigo aquí, el fuego va a ¿qué?
que si Dios es fuego consumidor, ¿cómo es que seres pecadores como tú y yo aspiramos a estar un día en el cielo? Nosotros no entendemos el Evangelio todavía. Jesús le dijo a Juan, hay que cumplir con este requisito, porque allá arriba hace falta que haya un registro, un récord de perfección para darle entrada a esta generación de vida. Y yo vine a nacer para pertenecer a esta generación, porque esta generación va a ser tratada como yo merezco ser tratada, y yo voy a ser tratado como ellos merecen ser. ¿Se imaginan los ángeles cuando se decidió en las cortes celestiales que el Hijo de Dios iba a descender para ser tratado como él no merecía? Y Jesús fue el que le dijo a Juan, es que yo los amo. Te van a traicionar, primo. No te creas en la gente. El que hoy te alaba, mañana te escupe. Juan, es que yo los amo. Y mi amor es un fuego inapagable. Cuando él es bautizado, la Biblia dice que se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y el Padre habló y dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. El único Hijo sobre la tierra que ha complacido al Padre perfecto se llama Jesucristo. Amén. Por eso Romanos capítulo 6 dice que cuando somos bautizados, entonces nosotros aceptamos. Cuando somos bautizados, somos sepultados en el agua y estamos aceptando la vida, vamos a cerrarlo, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. El único que ha cumplido a cabalidad la ley de Dios, el único que ha satisfecho todos los requisitos del cielo para salvarse, se llama Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pasa? Dieguito, por favor, ¿quieres leer Gálatas 3:27? Claro que sí. ¿Qué ocurre cuando una persona es bautizada como Jesús fue bautizado? ¿Qué es lo que ocurre? Escuchen la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3 y el versículo 27. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Entonces, cuando el fuego consumidor de Dios se acerca a ti, ¿qué pasa? ¿Estás revestido de quién? De Cristo. Y esta es la verdad que más necesitamos enseñar en nuestras congregaciones. Amén. La gente pasa una semana atormentada, estresada, difícil, con problemas, con preocupaciones. Y venir a la iglesia para que le dé el palo a uno, por favor, me hago un favor si no vengo. Pero venir a decir, Señor, quiero más de Jesús. Amén. Porque yo no la hago, yo no cumplo. Amén. Por donde me revises, no doy la talla. Y dice la Biblia que cuando nosotros estamos revestidos de Cristo, eso ocurre cuando somos ¿qué? Bautizados. Bautizados. Esto es un asunto personal, tuyo con Dios. Es decir, Dios se propuso salvarnos.
Por eso envió a su Hijo para ocupar nuestro lugar. Pero la Biblia es clara. Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será que no porque haya poder en las aguas, es porque representa que estamos siendo revestidos de quién? De Jesús. Amén. Yo les pregunto a ustedes, ¿podemos los seres humanos salvarnos a nosotros mismos? ¿Puede una religión salvar al ser humano? No. Creemos nosotros que la única vía de escape para llegar al cielo es la salvación de Cristo. Amén. Es la única. Entonces, ¿qué es lo que el Señor espera de mí? Gracias. Que yo reconozca que de los pecadores yo soy el primero. Amén. Yo quiero hacer 3 preguntas a ti. Vamos a orar al final y esta tarde será el cierre de las clínicas paruladas. La primera pregunta que te quiero hacer es: ¿ves los beneficios de recibir a Jesús? Amén. 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 ¿Ves las maravillas de Jesús? Absolutamente. Y aquí viene la segunda pregunta. ¿Realmente estás convencido que todo lo que necesitas en tu vida se llama Jesús? Amén. Todo, Sí, amén. todo lo que necesitas en tu vida se llama Jesús. Amén. Hazme el favor, te lo pido de favor. Piensa la pregunta. Si tú estás convencido que todo lo que necesitas en tu vida está en Jesús, ¿quieres ponerte de pie? Amén. Y voy a hacerte la tercera pregunta.